Luego. Humberto. Bien, se está transmitiendo. Ok, estamos entrando. Voy a dejar entrar a todos los participantes. Bienvenidas a todos, bienvenidas, bienvenidos a todas y todos a esta tercera jornada de Docomomo Chile, que celebra el MOMOVE, que es esta exposición virtual de arquitectura moderna a lo largo de todo el mundo. Yo, como siempre, tengo el rol, digamos, de dar las palabras de bienvenida e introducir al moderador de la sesión, que a su vez introducirá a nuestra invitada estrella de hoy. Mientras van entrando, de nuevo les doy la más cordial bienvenida a nombre del Centro del Patrimonio Cultural de la Universidad Católica y de Docomomo Chile a estas jornadas la jornada de trabajo de Docomomo Chile. En realidad han sido 4 jornadas de trabajo muy interesantes y 2 charlas magistrales. Voy a recordar brevemente lo que ya vimos en honor, digamos, todo el trabajo que han realizado muchas personas en estas últimas semanas. El martes 17 revisamos obras de Arica, Iquique, Antofagasta, la comuna de Ñuñoa y Estación Central en Santiago. El miércoles 18 de noviembre analizamos y revisamos obras de la comuna de Santiago, Providencia, Ñuñoa, de nuevo Estación Central, Valparaíso y Osorno. Hoy día tenemos la charla magistral de la presidenta de Docomomo Internacional, Ana Tostoes, que será moderada por Horacio Torrent, presidente de Docomomo Chile. El próximo martes 24 los dejo invitados a, de nuevo, una sesión de trabajo. Revisaremos obras de Coquimbo, Talca, Valparaíso y Viña del Mar. El miércoles 25 de noviembre, siempre de 18:30 a 20:30, nuestras jornadas se han extendido un poco porque la conversación ha sido muy buena. Revisaremos obras de Concepción, Chillán, Valdivia y Punta Arenas. Y por último, cerraremos estas jornadas de Docomomo Chile con la charla magistral del subsecretario del Patrimonio Cultural, de Emilio de la Cerda, y en esa ocasión con una charla, digamos, Patrimonio Moderno Chileno, Valoración y Difusión, y esa conferencia, esa presentación será comentada por mí. Sin más, agradezco nuevamente a todas y todos los que nos acompañan. Dejo la palabra al presidente de Docomomo Chile, Horacio Torrent, que presentará a la sesión de hoy. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Humberto. Hola, buenos días y buenas tardes para todos y todas. En el año 2008 tuve la oportunidad de encontrar un catálogo de una exposición en una tienda del Palacio de Queluz en Lisboa, o sea, en Portugal, que una exposición magnífica sobre la arquitectura portuguesa del año 20 al 70, que extrañamente había coordinado una persona que yo para ese momento no conocía, que era Ana Tostoes, la magnífica exposición que realizó el Instituto del Patrimonio Cultural de Portugal, y que a quien tuve el honor de conocer unos meses más tarde en Rotterdam, y quien se convirtió en la presidenta de Docomomo Internacional a partir de esa sesión, y en realidad asumió en la sesión siguiente del Congreso Internacional en México. Ana es arquitecta por la Escuela Superior de Bellas Artes de Lisboa del año 82, hizo un máster en Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Nova de Lisboa en 1995, de donde, entiendo, salió un magnífico libro que se llama Los Verdes Años, que es la versión pública de esta magnífica tesis de maestría.
se doctoró por el Instituto Superior Técnico en el año 2003 y dio como resultado de esa tesis otro magnífico libro, un enorme libro, casi interminable libro en la lectura, que hizo la relación entre la generación de la arquitectura moderna en Portugal y las tecnologías centralmente dedicadas a la tecnología del hormigón armado. La Edad Mayor, como se llama, fue publicado posteriormente en el año 2015. Ana tiene ya 10 años, largos años a cargo de la presidencia de Docomomo Internacional, que muestran además una intensa labor geográfica de gestión que permitió la incorporación de miembros en África y un número bastante importante también de miembros de Asia, además de los que se han incorporado. Se han agregado aproximadamente, no sé si 28 o 30 grupos de trabajo nuevos a través de su gestión, ha duplicado casi la incorporación de gente, ha integrado un nuevo comité científico, el de interiores, y ha desarrollado 25 o 26, tal vez me pierdan la cuenta, excelentes journals del Docomomo Internacional con temas muy variados, desde unos monográficos acerca de el patrimonio de la obra de Le Corbusier, de Mies van der Rohe o de Louis Kahn, para poner en esa serie, otros dedicados a la enseñanza, otros dedicados a, efectivamente, a la integración del África, por ejemplo, al interior o a las nuevas estrategias de la arquitectura moderna, de la lectura de la arquitectura moderna como patrimonio vivo, incluyendo también las de las infraestructuras. Los temas han sido muy variados, desde la integración del arte a la sustentabilidad como claves de esta operación. Creo que Ana tiene una magnífica gestión a cargo del Docomomo Internacional y sin duda la vamos a echar de menos cuando en la próxima sesión probablemente tengamos una renovación de autoridades. Dejo por entonces presentada a Ana con una conferencia que va a ser acerca de la amplitud del patrimonio moderno, en este caso en África. Adelante, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que están presentes. También. Horacio, muchas gracias por esta presentación. También muchas gracias a todo el equipo de Docomomo Chile por este desafío, se dice así, ¿no? De participar en estas jornadas que además son dedicadas a un tema que es muy querido a mí, porque esta idea de Momove ha sido lanzada en 2014 cuando de un modo formal transferimos la sede de Barcelona para Lisboa y ha empezado a trabajar con una equipo muy cerca de mí, es mucho más joven, e eso ha traído muchas de estas ideas de aplicaciones de todo este mundo digital, de lo cual, como se imagina con el pequeño currículo desde Queluz, se puede ver que yo ya soy un poco anciana y por tanto toda esta revolución digital es algo que voy con mucho interés, claro, más muy despacito, ¿no? Claro que el universo donde estamos aquí en el Instituto Superior Técnico de la Universidad de Lisboa nos pica un poco para estar en la contemporaneidad futurista, más nosotros aquí somos un poco, frenamos un poco esas cosas. Y por tanto, el Momove ha sido un tema muy curioso, fundamentalmente propuesto por Joana Gouveia Alves, muy joven que acababa de terminar su doctorado, conmigo y con Bruno Marchand en Lausanne, y traía todas esas buenas ideas y ha sido muy interesante. Y por eso estoy gratísima de que este tema desde 2014 se haya traído, en fin, como focos de vuestra, enfim,
reflexión colectiva. Y quiero también saudar amigos muchos, con Carlos Comas ya he hablado, mas estoy viendo Ruth, estoy viendo Andrés, estoy viendo Luis Noel de México, Ana Maluenda, Marta, Saravá, Saravá. Fantástico estarmos juntos. Bueno, voy a hablar ¿cómo se dice? Español, castellano, algo así. Share screen. Espero hacerlo bien. Pantalla completa. Lo están viendo. Esta amiga mía de Quelimane, muy, muy divertida, que está en el medio de unas antiguas estructuras industriales de una fábrica de cerámica en Quelimane, que es un lugar un poco fantasmagórico. Y cuando Horacio me ha propuesto, en fin, que el tema sería Momove, me he dado cuenta, bueno, puede ser interesante hablar un poco de este trabajo que ha sido un poco el lema de la mía candidatura justamente en Rotterdam en 2008, que era, por un lado, insistir en el tema del inventario ligado también a la rehabilitación, ¿no? Y la otra línea, que era un poco la expansión geográfica de Docomomo, un poco diciendo que nosotros, en fin, si se puede decir eso, ¿no? De Iberia, que nos arrogamos un poco la idea que estamos en esta Finisterra con ligaciones directas con el Charco, con el Atlántico y hasta la Asia. Y es verdad que eso ha sido uno de los temas que hemos trabajado muy intensamente, un poco esta historia de Holanda, Francia, Barcelona, Lisboa y probablemente Holanda una otra vez, porque hay una candidatura de Delft que yo presumo que vamos a ponerla en votación ainda este año de 2020. Algo importante también creo que hemos hecho desde 2014, desde que nos hemos quedado aquí en Lisboa, ha sido un poco una red grande de institucional partners y miembros. Isto é importantíssimo, não é? El Cardo, Docomomo, enfim, todo esse aspecto um pouco mais de marketing, mas que nos parece importantíssimo. Isto são os statements que todos conhecemos, com esta, enfim, reforço da ideia da intervenção. Esperamos todos, há que dizer algo sobre Tóquio, que estamos ainda, mañana vamos a tener una reunión con el Comité de Japón. Hay una esperanza que la conferencia pueda ser presencial porque los Juegos Olímpicos están ya confirmados como presenciales en Tokio, por tanto, de cierto modo, hay que pensar que la conferencia puede tener lugar en estas nuevas fechas, por tanto, adiada un año. Sabéis que trabajamos mucho la cuestión del heritage amenazado y el MOMOV surge un poco nessa perspectiva, aliado a todos los trabajos de divulgación que pasan por publicaciones de libros y sobre todo por el journal que muy bien y me quedo muy feliz que Horacio lo ha referido. Y yo no resisto a mostrar la pantalla del primero journal del mandato dirigido por mí y que ha sido hecho por Horacio como guest editor. Por tanto, eso ha sido una práctica instituida durante estos últimos 11 años. Y tenemos números, por ejemplo, creo que Brasil, que no está ahí, también, ¿no? Esto ha sido las conmemoraciones, las celebraciones del aniversario de Brasil y también números, como se ve aquí, dedicados a África, en fin. Un poco
estoy repitiendo lo que el mío amigo Horacio ha dicho muy bien y me quedo muy feliz de saber que has visto, yo no me recordaba de eso, que habías visto la exposición que yo he preparado para el Instituto del Patrimonio, que hay una exposición que ha durado 10 años, corriendo todas las ciudades de Portugal, inclusivamente de Angola y Mozambique, las ex-colonias. Digamos que ahí ha sido la primera, en fin, como digo, inversión en esa arquitectura moderna africana, que es algo muy delicado de hablar, lo veremos. Por tanto, los números que conocéis, estos más monográficos, estos últimos, que este ha sido un total frisón, ¿no? En el momento que estaba escribiendo este editorial, la pandemia que estaba cayendo sobre nosotros, diría, mira, no podemos estar más update, mas es horrible estar update, porque lo preparábamos a años, ¿no? Esto un poco para decir que creo que somos una organización ya un poco anciana, ¿no? 30 años, mas que tentamos mantener un poco la línea del tiempo, un poco el zeitgeist. Este es el último número y estamos ya preparando un con Horacio y Luis que vaya a ser el primero del 21 y un otro con Zara, nuestra secretaria general, en fin, ahora solo para la conferencia, mas que está trabajando también un número sobre housing. Y esperamos cerrar ahí de un modo muy, muy animado. 12 años es una vida y que está perfecto. 12 años, no vamos al 13º. El journal, algo queda hacer. Estoy ainda, como sabéis, nosotros iberoamericanos tenemos una fuerza un poco espiritual, se puede decir, que acreditamos muchas veces en el imposible, la idea de los milagros, ¿no? Y tengo ainda la ilusión que terei tiempo, porque es una cuestión de tiempo, de tornar todos estos números indexados de un modo efectivo. Lo que quiere decir open source, ¿no? Hay que digamos, abrir los contenidos en la web. Esa es la cuestión que siempre ha sido una discusión muy caliente en Docomomo, porque en ese momento el journal no es más un privilegio de los miembros de Docomomo. Mas yo creo que estamos entrando en la tercera década del siglo XXI. Hay que un poco cambiar y realizar que el mundo es otro, y sobre todo para todos nosotros que somos universitarios, eso hace toda la diferencia, no solo para nuestro currículo, más para al final diseminar el knowledge, ¿no? El conocimiento en el seno de Docomomo. Y por tanto, el MOMOV es una idea divertida de hacer una aplicación, una app, ¿no? Porque esto ha sido preparado para app de telemóvil y la idea era un poco, y por eso estoy muy feliz de saber que Luis Noel está aquí, que nuestra, en fin, maestra que está conduciendo a muchos años también el International Scientific Committee de Registers, por tanto, del inventario Docomomo, que es absolutamente fundamental, es la primera piedra de una construcción de patrimonio, y el MOMOV es, digamos, una versión light de ese inventario. Con esta posibilidad de poder ser una aplicación. Yo me voy a Chile, por ejemplo, estoy en Valparaíso, voy bajo la aplicación y tengo unas, en fin, fichas muy sencillas con las obras que importa ver. Por tanto, por un lado, tenemos este mapa mundo que podemos focar y andar al lugar donde estamos, y estas fichas aquí, en fin, es un conjunto, y, por ejemplo, el CEPAL es una de las obras que ya está en el MOMOV, y por tanto el Docomomo International solo puede estar
agradecido, grato a Chile que, en fin, implique en este momento un refuerzo de todo este trabajo. Y por tanto, nuestras actividades continúan muy centradas en una actualización cotidiana, diaria del website, también en una newsletter que se hace ahora de una forma muy, posso dizer, más rápida, mas también dando muchas noticias y hay que tomar atención a lo que viene en el newsletter y también participación en todas estas redes sociales que son muy importantes, como sabéis. Y ahora voy a intentar hacer un poco un punto de situación, en fin, una reflexión sobre esta aportación. ¿Qué pasa? Esta aportación muy especial, claro que este trabajo tiene a ver con una investigación muy clara que tendría a relacionar lo que ha pasado en el moderno, en el pequeño Portugal, esta Finisterra, sus relaciones con el grande continente americano y el grande continente que es Brasil, y dos, dos de las antiguas colonias portuguesas. Por tanto, un poco entender cómo se ha hecho esta relación y pensando que há un foco fundamental que es París en este momento. Y por tanto, esta es una reflexión que cruza mucho la historia cultural, política de un país que ha pasado por una dictadura de 50 años. Isto es una visión en los años 30 de la idea que Portugal y que el dictador, el programa de Estado Novo entendia passar esta ideia que era um império absolutamente florescente, não é? Num momento, depois da conferência de Berlim, no final do século XIX, que se havia entendido já que o mundo era outro, mas em todo caso este mapa é brilhantíssimo. E vamos a ter, digamos, uns anos 30 muito fascistas, não? Isto são imagens que querem um pouco dizer isto, não? Aqui está muito divertida, não é? Nuestro dictador Salazar, que é tão perfeito, é tão el padre de la patria, que incluso su geografía visual es la geografía de la tierra, ¿no? Esto es algo de, en fin, trascendental también. Lo posguerra, ¿no? A partir de 45, un movimiento de resistencia con un sinal político de izquierda muy claro, que también está del lado de los arquitectos. La idea de los verdes años de la Edad Mayor tiene a ver con eso, ¿no? Es que los arquitectos en los años 50 no solo empiezan a viajar, aquí vemos Távora con Corbusier, Sakakura, Kenzo Tange, toda Van Esteren, toda esta gente, mas también es la idea que los arquitectos, por la primera vez, entienden que no son solo dibujadores o digamos, o pensadores del espacio, mas que tienen una actividad política también. Eso es una grande, grande diferencia. En los años 60, que son importantísimos para entender todo este proceso de la afirmación de la arquitectura moderna en las ex-colonias de Angola y Mozambique, es claro el inicio de una guerra inevitable, de una guerra que ha empezado en 61 y solo ha terminado con la revolución de los claveles, ¿no? Es por eso, en cierta medida, que a veces yo me pregunto, ¿mas por qué nuestra revolución ha sido así tan tranquilita, más o menos, ¿no? Y la razón es porque la gente estaba harta de la guerra y por tanto la unanimidad era total. Isso é, de facto, muito, muito importante. E também é muito, digamos, quando pensamos no patrimônio moderno, na questão da diáspora, como o moderno, ai,
se ha planteado un poco también con un sentido muy imperialista en el mundo, ¿no? El moderno es el portavoz de la civilización, ¿no? Es el portavoz del futuro, del progreso, ¿no? Y como culturas antiguas, como es el caso de la cultura portuguesa, se puede decir, hay, digamos, embarcado, hay tomado el barco del progreso siempre en una posición de alguna resistencia. E eso, en mi visión, mi reflexión, de algún modo define las especificidades de la arquitectura moderna portuguesa, con Távora, por exemplo, com Titónio Pereira, e hoje com Cisa, não? Que vai resistindo com 93, 7 anos, não? Ha estado com ele a semana passada, estava ótimo, sempre fumando e vendo casas com uma cabeça extraordinária. Mas esta ideia que a arquitectura ha sido em Portugal muito construida, la arquitectura moderna, con el tema del lugar, del contexto, ¿no? Y cuando estos arquitectos se trasladan para África, y hay una, enfim, un movimiento fortísimo después de 45, después de la guerra, con esta politización de los arquitectos y también porque había mucho que hacer en Angola y Mozambique. Y por tanto, nuestro trabajo de investigación, que tiene siempre un estigma difícil porque somos excolonialistas que vamos a la excolonia a ver lo que es de quién. Eso son las cuestiones de patrimonio, ¿no? La idea de que patrimonio es una cuestión de pertenencia, como se dice en español, de algo que es de nosotros, de una comunidad, de quién es de Mozambique o es de Portugal. Es de todos, ¿no? Por tanto, eso ha sido un tema que hemos desenvolvido desde el inicio de este trabajo, 10 años atrás. Hemos por la primera vez andado a muchos de los archivos. Es muy interesante ver que la aproximación de, de las autoridades y también de los archivistas al archivo ha cambiado mucho, puedo decir, en los últimos 5 años. Por tanto, la idea es que en este momento estos archivos son de facto de Mozambique. Son del país, porque había esta idea de que no, que eran archivos de la colonia. Yo no hay tiempo para trabajar mucho estos temas de grande discusión, mas esta era una idea muy fuerte. Hemos tentado lo más posible hacer trabajo de campo, ¿no? En Angola más difícil, es un lugar muy caro, muy complicado, mas en todo el caso hemos andado a estas 4 ciudades, hemos hecho redibujo, esto es una visión un poco idílica de Luanda en los años 60, ahí hay, con algunas de las torres más impactantes, y aquí un poco la Luanda que se transforma todos los días en este momento, ¿no? En Mozambique el trabajo ha sido más extenso en lo que quiere decir el registro, ¿no? El inventario, también el redibujo de las principales centros urbanos, aquí Maputo, es Lourenço Marques, también una visión de esta ciudad moderna y hoy en Mozambique la velocidad no es tan acelerada como en Angola. Y después hemos elegido algunos temas de reflexión, la cuestión de las transferencias y de las influencias entre arte y arquitectura, que creemos que es siempre un tema importante, la cuestión de los libros de las revistas, ¿no? Yo no he llamado la atención antes, mas hemos visto en lo posguerra la importancia de Brasil Builds, ¿no? No la he metido aquí porque ya debería ter hablado, mas me he olvidado. Brasil Builds es absolutamente fundamental, aquel libro, para toda esta generación. Y también todas las aportaciones que tienen a ver con la discusión del
cómo dibujar con el clima, ¿no? Los trabajos de Jane Drew y Maxwell Fry, Oljivai, más también muy importante es este historiador de arte, Kulterman, que se fascina con la arquitectura moderna de África y que publica en 61 en Alemania y que es 2 años después traducido por Gustavo Gili, que tiene un trabajo importantísimo, al menos en la península ibérica, de traer toda la información para nosotros. Y por tanto, la cuestión de cómo afrontar una cultura diferente y también un clima diferente es un denominador importantísimo para toda esta generación de arquitectos, la mayoría vindos de Portugal, de Lisboa y Porto, más también ya algunos nacidos en África. Por tanto, todas estas cuestiones de ventilación permanente, controlar los sistemas de transmisión de microbios, en fin, todo ese higienismo que está muy ligado al proceso de desarrollo de la arquitectura del movimiento moderno y que se adapta perfectamente a estos climas y por eso se entiende el fascinio por el Brasil Builds que ha traído lo que había en el momento, hasta 42, de más innovador en el mundo, que justamente venía de Brasil. Una database, sempre una herramienta fundamental, ¿no? Con todos los, yo creo que son cuántas, 600 entradas, ¿no? Todas que corresponden a todos los edificios o conjuntos visitados. La cuestión de la ciudad y del planeamiento ha sido el primer tema, ¿no? Aquí Mozambique, Quelimane, Luanda, el bairro Prenda, bastante hablado y hoy muy transformado con toda la ciudad informal y también eh, las aportaciones de Fernão Simões de Carvalho, es uno de los importantísimos arquitectos, nacido en Luanda y que era un defensor de la autonomía angolana en ese momento. La cuestión de la vivienda, con soluciones muy interesantes, ¿no? Aquí para mis compañeros de Brasil es fantástico, ¿no? Ver aquí el Parque Guinle exacto, ¿no? Hoteles, portanto, muchos programas, muchos sofisticados de turismo, la industria. El caso de Quelimane es de facto muy interesante entender esta organización de una fábrica con sus residencias para trabajadores, ingenieros, etcétera, una especie de una verdadera pequeña ciudad industrial. También la arquitectura religiosa, y yo, en fin, hay recolhido solo esta enfim, este caso em Moçambique, mas aqui é clara o fascínio por todas as incríveis estruturas que vêm sobretudo de México, não? Candela ou de Toroja também, portanto, todo esse manancial de criação estrutural ligada a toda una nueva espacialidad, una visión muy positiva, muy optimista del mundo. Una tipología absolutamente singular que es la de los cinemas al aire libre, que sobre todo en Angola es dominante y tiene soluciones y fantásticas que han sido recollidas y que también las entendemos como algo que ha perdurado en muchos casos hasta hoy.
Isto é, el Miramar en la Bahía de Luanda, por exemplo, el Atlântico, lo de Benguela, que están en uso hoy. Y después hay otros casos como este, el Flamengo en el Lubito, que es utilizado para no para el cine al aire libre, mas para la escuela al aire libre. En fin, cuestiones de terras difíciles, donde la cuestión del patrimonio coloca temas como en algunas situaciones en el limiar de la pobreza, como defender el patrimonio, ¿no? Siendo que sabemos que son lugares donde también el limiar de la riqueza es enormísimo. Por tanto, mucho trabajo sobre estas tipologías. Las escuelas en Mozambique es absolutamente fantástico la cantidad de equipamientos que han sido hechos y que los hemos levantado y que están en uso. Eso es lo más extraordinario. Por ejemplo, me quedo uns minutos en esta imagen, que es una escuela que va a usufruir de todo un proceso de repetición tipológica hecha durante 2 décadas y que en el final, por tanto estamos ya en los 70, João Tinoco y José Forjás, que es un gran arquitecto ainda hoy de Mozambique, van a hacer, digamos, la cabeza de serie de esta serie de tipologías escolares que han sido muy trabajadas. Por tanto, a toda esta aportación interesantísima que es un patrimonio de futuro. Lo mismo con obras brutalistas de Simões de Carvalho o obras, sí que podemos dizer, muy brasileñas de la escola carioca aquí, la estación de la Beira, que es uno de los temas en este momento que está a ser alvo del Keeping It Modern program del Getty, ¿no? Este es un de los casos. Y es un caso muy interesante cuando hablamos de patrimonio y patrimonio moderno, este sentido de lo que es patrimonio, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de lugares que han sido lugares de conflicto, lugares de guerra, lugares de dominación, muy, muy reciente. Y me gusta siempre mucho de mostrar esta imagen para, de algún modo, entender cómo este edificio es el símbolo del progreso en la ciudad de Beira, en Mozambique, de un tal modo que el país independiente, Mozambique, lo haya adoptado para acuñar su moneda. Por tanto, esto es un símbolo de Mozambique y no un símbolo de colonialismo. O digamos que el facto de ser reconocido como algo de que la gente se orgulla muchísimo es muy interesante. Estoy hablando muy deprisa porque esto debería tener más tiempo para esta charla, más culpa mía, ¿no? Y ahora, un poco para terminar, me gustaría de dar si crees que hay tiempo, no lo sé, lo puedo quedar aquí y tenemos más tiempo de discusión. Probablemente yo intentaría ser también un poco rápido, una aproximación a 2 influencias que podemos identificar en esta producción, que es por un lado, digamos, toda la aportación que viene del lado de Le Corbusier, que ha sido fortísima en Angola. Muchos arquitectos de Angola que han estado en París, Rue de Sèvres, de un modo mucho más abierto y radical que los arquitectos del pequeño Portugal, ¿no? Y después en Mozambique una línea muy diferente, probablemente más cruzada con la África del Sur, las influencias británicas, que pueden ser vistas en un caso muy idiosincrático, que es el caso de Pancho Guedes. Horacio, ¿te parece bien que
continúo un poco más. Tienes 20 minutos todavía, Ana, como tú prefieras. Ok. Igual, si tomas 10, quedarían 10 para que alguien haga alguna pregunta. Entonces voy a tentar, creo que los 10 es suficiente para plantear un poco, porque creo que puede ser más rico para la discusión y para quedar con nosotros. Por tanto, esta idea de que la influencia corbusiana es muy hermética, yo contrapongo con la idea que hay una visión muy local, muy Vasco Vieira da Costa, que trabajaba como dibujador en Angola y que en los años 40 ha hecho el curso de arquitectura en Porto y que después ha andado a París. Esta es su tesis final de graduación, en fin, con estas imágenes bastante en fin, up-to-date, modernas de 48, ¿no? Mas vamos a ver que su trabajo ha sido muy lleno de reflexiones sobre el lugar, no solo lugar físico, más lugar social, comunitario, ¿no? Este es el caso perdido, ¿no? Del mercado que ha sido destruido, implodido, es el final de los tiempos, de la fuerza inmobiliaria, por tanto, en este momento tenemos torres de vidrio en este lugar, ¿no? Esto era un mercado absolutamente innovador en el cómo dialogaba con muchas de las cuestiones de la construcción local en Angola. Y después vamos a ver una obra hecha con mucha creatividad, usando todos estes, como se diz, devices, todos estes sistemas de dibujar para responder a las cuestiones climáticas y, de algún modo, tirando de ahí muchas ilaciones formales, ¿no? Una arquitectura que culturalmente se construye con esa cuestión de responder a los desafíos climáticos, que es un tema que está encima de la mesa hoy, y eso es una cuestión también, ¿no? Por tanto, este trabajo momóvel, este trabajo de inventario do Comomo no es solo, digamos, una recolla que informa toda una gestión patrimonial del punto de vista cultural, mas también es una, en fin, o contiene lesiones para la arquitectura del futuro, ¿no? Porque hemos pasado por un momento, y no lo estamos, de que la técnica, el high-tech, la alta tecnología, resolvía todo, ¿no? Y todos los sistemas mecánicos serían la respuesta única al conforto y al bienestar. Y hoy lo sabemos de un modo claro que no es así. Y por tanto yo creo que hay que mirar a muchas de estas soluciones absolutamente fantásticas que están la mayoría en desuso, que no son utilizadas, que están degradadísimas. Este es uno de los ejemplos mayores, ¿no? Esta es una grande universidad, escuela veterinaria, muy influenciada por estes temas que todos conocemos, ¿no? El New Brutalism, como ha sido definido por Rainer Banham, mas finalmente es aquí la idea del beton brut, ¿no? Y me gusta siempre muchísimo esta imagen, un poco mitómana, ¿no? De los dos artistas, ¿no? Corbusier, Picasso, los dos en la unidad de habitación. Mas, por tanto, esta idea de un brutalismo que viene sobre todo de Le Corbusier,
que ha sido asimilado, e estou feliz que Ruth esteja aqui, porque é um tema que hemos hablado bastante, não? Hasta que ponto este neobrutalismo não é, mais uma vez, uma label anglo-saxónica sobre uma questão muito mais ampla, e também, mais uma vez, del lado anglo-saxónico, esta reflexión muy interesante de Barnum sobre la cuestión del ambiente bien temperado, como las fugas de João Sebastião Bach. E, de um outro lado, enfim, não nascer exatamente uma dicotomia, mas temos uma outra aportação também muito estimulante, muito válida, que é a de Pancho, ¿no? Que dice que la fantasía tiene que ser tracida otra vez a la arquitectura, ¿no? Y Pancho es el hombre que hace la ligación muy estrecha con la producción artística. Todos sabemos que se va a ligar de una amistad y de una complicidad muy grande con Malangatana, ¿no? Que era finalmente no un esclavo, mas quase, ¿no? Un criado, que él de algún modo recoge y que le da condiciones para que produza en libertad y que vive en su casa y empieza a pintar, porque si no, Malangatana era un criado que tomaba conta de niños y apañaba las pelotas del tenis, era su vida, ¿no? Y por tanto, toda esta grande abertura que en determinado momento se cruza también con el Team Ten, ¿no? Pancho aquí, ¿no? Muy divertido con el grupo de Team Ten y finalmente su manifiesto, ¿no? Yo clamo para los arquitectos los derechos y libertades que los pintores y poetas han pedido toda la vida, más o menos así, ¿no? Y es interesante esta ligación, este estudio, cuando, digamos, ¿no? En el Portugal metrópole se miraba la arquitectura regional, la arquitectura popular. Pancho está con la lucha continua y mirando las aldeas indígenas, con esta idea de que vivía en un mundo que, a pesar de todo, a pesar de la PID, a pesar de la policía política, a pesar de la represión, todo era posible. Y lo vemos aquí lanzando Malangatana en su primera exposición, Malangatana en los workshops que Pancho organizaba en su taller, Malangatana, perdón, Pancho completamente, en fin, como diré, atrevido, ¿no? Se presentando como representante de un país, Mozambique, en la Bienal de São Paulo, que es una cosa loca, ¿no? Mas se ha presentado, es verdad. Y Pancho va a tener el honor de ser divulgado por Architecture d'Aujourd'hui, el propio también por Architectural Review, el propio escribiendo. Y por tanto, cuando los metropolitanos miraban los pueblos detrás de los montes, Pancho, que estaba mirando las colores y todos esta aportación fascinante de África. Y en este cuadro que él se encuentra con Tristan Tzara, el dadaísta, que se queda feliz, ¿no? Con descubrir que finalmente ha encontrado aquello o lo que procuraba hasta mucho tiempo y que estaba casi en el fin del mundo, ¿no? La complicidad entre los dos es fortísima, con Tristan Tzara a visitar Mozambique, a visitar todas estas obras muy impactantes de Pancho que felizmente, sim, por fortuna, já são todas bastante conhecidas, mas há ainda um trabalho profundíssimo de, como digo, de divulgação para que, enfim, digamos, el grande objetivo de nuestro trabajo, que es la preservación dinámica
quero dizer, vivida, de muchas de estas obras seja posible. Muchas gracias. Voy a quedar mi pantalla, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Perdón que ha sido toc, 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 toc. Muy rápido. Muchísimas gracias, Ana. Me parece fantástica exposición como para abrir algún debate o tener algunas preguntas. Tenemos 10 minutos todavía a Ana con nosotros como para que podamos tener un debate en un aspecto, creo, por una parte en la gestión y por otra parte con un magnífico trabajo como este enorme levantamiento del patrimonio moderno en Angola y Mozambique y la fantástica exposición de las relaciones con Portugal y en estos dos últimos casos. Por lo tanto, invito a todos a participar. Luis. A ver, yo puedo comenzar, además de las felicitaciones, a decirte que ahora necesito ir a Angola y Mozambique. Después de lo que nos has mostrado, nos abres una puerta maravillosa hacia pues algunas cuestiones que hemos visto en las revistas, pero que presentado de esta manera nos llama muchísimo la atención. Así que por mi parte, decir eso. Por el otro, sí, tal vez recoger a futuro una discusión que planteaste muy levemente cuando marcaste la moneda con la estación de tren de Beira. La verdad es que ese es un tema que todavía está en la mesa. Hay grandes discusiones todavía. En América Latina las vivimos todo el tiempo y que probablemente sea un tema de algo que debiéramos de discutir, no en este momento, pero en algún lugar con mucho mayor amplitud. Así que eso es algo que por lo menos yo me quedo en la mente para una futura discusión donde tú vas a tener que estar. Gracias, muchas. No, más es verdad, es la cuestión del patrimonio. Bueno, me callo, no sé si hay... Posso responder. No, esto es la llave, ¿no?, de nuestro trabajo. Lo que quiere decir patrimonio y patrimonio moderno en la conflictualidad de la vida de la humanidad. Estamos viviendo un momento con los Black Lives Matter y todo eso muy radical en algunos temas y que trae estas cuestiones de un modo muy con muchas heridas, ¿no? Es permanente. Bueno, Carlos Comas nos dice que es un muy buen punto y la moneda es increíble. Marta Peixoto nos dice que sí, efectivamente, como dice Luis, comparte completamente. Y Rodrigo Fuentealba nos pregunta acerca de una visión general que pudieras dar de la respuesta bioclimática de la arquitectura moderna investigada y manda saludos desde el desierto de Atacama. ¡Wow! Del desierto, eso es bueno. Muchas gracias. Yo creo que hay tres cuestiones. Una es que estos arquitectos se han dado cuenta que la respuesta bioclimática era un dado, una herramienta se dice, Sí. a incorporar en el proyecto. Yo creo que ha sido el Brasil Build que les ha dado esta idea. Por tanto, es muy bueno que tengamos aquí todos los compañeros de Brasil. Mas también, el segundo punto, puede tener a ver con lo que decía de esta
condición cultural portuguesa, un poco, yo siempre me recuerdo del texto que me gusta mucho de Paul Ricoeur, que se dice que Kenneth Frampton ha un poco utilizado para su démarche con la regional criticism. Y Paul Ricoeur en La Historia y Verdad, Histoire y Vérité, justamente se debatía con la cuestión o la pregunta que para tomar el rumbo, para tomar el barco del progreso, porque nosotros también no queremos quedarnos atrás, queremos también tener acceso a las benfeitorias del progreso. Eso significa, implica apagar toda nuestra cultura, de todo nuestro pasado, tenemos que hacer tábua rasa para andar en el progreso. Y por tanto yo creo que esta respuesta bioclimática también tiene a ver un poco con esta actitud, no sé si es muy consciente, de resistencia de mi país, ¿sabes? Somos muy, como siempre fomos pobres, no sé cómo lo hemos hecho, siempre pobres, mas eso te da una cultura de scarcity, una cultura de escasez, no sé cómo se dice en español, escasez, de escasez. Y por tanto, la respuesta bioclimática también tiene un poco que ver con eso en un caso. Y tercero punto, yo creo que hay un manancial fantástico de soluciones que no son siempre la misma, claro que estamos a hablar de cosas básicas que la ventilación permanente, que en el caso de Angola, en Mozambique, es en la jerarquía del proyecto, es el primero punto a lo que tienes que responder, porque es la cuestión de la malaria, por tanto, tienes que tener el aire corriendo siempre. Por ejemplo, hemos encontrado muchos casos en que la implantación está al revés de lo que sería normal si quieres controlar el sol. Y por tanto, lo que es más importante es la ventilación. Segundo, el control de la sombra y de la luz. Mas primero que todo es la cuestión higiénica de la ventilación. E es muy curioso, enfim, isto é quase uma nota de pé de página, mas agora que estamos terminando esta investigação sobre a arquitetura e a saúde, ¿no? Que ha estado un poco en base del journal de Curar y Cuidar, Cure and Care, hemos entendido que muchos de los temas higienistas, por instance, por ejemplo, a Florence Nightingale, la enfermera que ha estado en la guerra ay, no es Corea, es la otra, en Rusia. Bueno, y que ha escrito 2 libros, perdón. Sí. Y que ha escrito una serie de reflexiones de 2 libros muy importantes. Una cosa en que ella era muy taxativa era la necesidad de todas las enfermerías tener ventilación cruzada. Y ahora, con la pandemia del COVID, se empieza a pensar que el sistema mecánico no es el ideal. Por tanto, yo agradezco mucho esa cuestión sobre el tema bioclimático, porque creo que en el periodo, en fin, más fuerte de este movimiento moderno en algunos lugares de clima, lo voy a decir en redondo, no clima tropical, porque hay muchos climas tropicales, pero en términos generales, se ha pensado soluciones muy interesantes. En Asia, por ejemplo, también. Por tanto, hay toda una cultura de la cinta tropical, ¿no? En el mundo, estáis viendo el mundo, el planisferio y la cinta tropical, hay lecciones que se debería cruzar y podríamos, por ejemplo, comenzar a pensar, este es un desafío también a Luis, nuestra maestra del ISC Registers, podríamos pensar en hacer un MOMOV también temático,
y, por ejemplo, empezar a recoger soluciones de estas un poco alrededor del mundo. Sería interesante empezar a hacerlo. Lo entienden, yo estoy muy sensible a este tema con la pandemia ahora. Bien, antes de cerrar voy a transmitir los deseos de Ruth de viajar con Luis y Ana y conocer ese patrimonio moderno tan importante. Era isso, eu ha escrito aqui, visitar Angola, organizar una visita todos, respondiendo al desafío de Luis y de todos. Vamos a Angola y Mozambique. Las felicitaciones de Rodrigo Fuensalida nuevamente, las felicitaciones de José Rosas, María Adriana Gebauer, a ver si puedo llegar a leer aquí. Ahí. Que agradece la hermosa presentación y es muy importante la muestra de la incorporación de la cultura local en Mozambique de Pancho Guedes y lo que plantea respecto de la incorporación de los temas climáticos en Vieira y que el bioclima está presente en las respuestas de arquitectura moderna que hoy es crucial, para la respuesta a los problemas de la arquitectura y la ciudad. José de Nordenflich nos dice que Udo Kulterman investigó y escribió sobre la arquitectura moderna japonesa, también publicado en la misma serie que africana, por cierto, en Europa del Este y en África. Estuvo en Chile en 1977 y fue a la CEPAL. Si la historiografía de la arquitectura está en deuda con África, ¿cómo ves los enfoques comparados de la Global Art History en este caso? Imagino que dada el minuto que nos queda, la respuesta, José, nos queda para un próximo debate con Ana seguramente. Andrés Telles nos dice, muchas gracias Ana por esta síntesis estimulante de la arquitectura que hemos visto en episodios separados en las conferencias de Docomomo Internacional. Son ejemplos de soluciones fuertes para problemas igualmente fuertes. Carlos Comas dice que se anota rápidamente al viaje a Bueno, África. listo, Y Fabricio Lázaro Villaverde desde México nos dice, felicidades Ana, excelente panorámica de la arquitectura moderna en África. Saludos desde Oaxaca. Ana Esteban Maluenda dice que también se apunta a ese viaje. Marta Peixoto se apunta a ese viaje. Fantástico recorrido, nos dice Ana. José de Nordenflich, gracias por la inspiradora conferencia. Parece que todavía me queda algo más. Sí, no, ahí estamos. Ana, muchísimas gracias. Creo que nos quedamos todos con una fuerte inspiración y un magnífico trabajo como el que has presentado, que seguramente no ha sido fácil, sabiendo que los recorridos hacia el interior, no solo en los puertos, que probablemente sean los más fáciles, pero hacia el interior se vuelve bastante difícil. Fantástico. Yo creo que tenemos que crear más un International Scientific Committee, lo de los viajes. Va a haber mucha gente anotada sin duda en ese Scientific Committee. Luis, ¿quiere decir algo? Sí, que podemos poner a Horacio a la cabeza de ese comité. Muy bien, los de los viajes. Bueno, Ana, muchas gracias. Un minuto. Yo sé que tú tienes otra actividad con un profesor invitado en el Instituto. ¡Qué horror, qué vergüenza! Con lo cual, seguramente, tal vez ojalá cambies de sala y si no, cambias de pantalla. El tema es lo mismo. Horacio decía, si invitamos a activar su cámara para un saludo. Perfecto. Entonces, sí. Invitar a todos para activar la cámara, que siempre nos pide Humberto que hagamos un saludo mostrando la mano, principalmente. Exacto. Saludando a todos, que hace un registro. Luis, que hacemos uno con la pantalla y te lo mando, así. ¿Quién más queda? ¿O alguien más? Decíamos que un saludo a todos. Saludos. Decía que en el chat, Horacio, que desde el Centro del Patrimonio de Docomomo Chile vamos a iniciar una completón internacional para recabar fondos para el viaje. Bravo. Me parece fantástico. Después le explica a Ana qué es la completón. Ok.
Marta, boa, na arquitetura de interior, já sei, está tudo andando. Abraços. Luís, graças. Luís, te tenho que llamar. Posso hoje? Em 2, 3 horas? Bom. Adiós, Chao. gracias. Saludos a todos, muchísimas